Estimados estudiantes de grado séptimo, 79, 710, esta es una presentación para hacer un análisis corto sobre la guía número 5 de sociales del segundo periodo. Viene a ser la primera guía del segundo periodo y como consecuencia, arrancamos con esta explicación. Muy bien, entonces el nombre de la guía es el Renacimiento y hace referencia a un periodo histórico que transcurre o se origina en Europa, principalmente en Italia, en algunas ciudades italianas, ciudades-estado italianas. En la foto tenemos referencia de una de ellas, y es un periodo el cual es una transformación y una transición de lo que era el mundo antiguo. Teníamos la Edad Media, ¿sí? Viviendo principalmente en las zonas rurales, en los campos, el rey en su castillo, pero esto a raíz de las transformaciones comerciales principalmente, pues deviene en un cambio muy drástico. Entonces aquí, por ejemplo, vemos una ciudad ya conformada y la gente retorna a las ciudades, al urbano, y se deja atrás la ruralidad. Y con ello viene un cambio, transformación también a nivel intelectual. Entonces ya no es Dios el centro de todo, sino es la razón y el pensamiento humano la que define ese tipo de cosas. Y con ella pues viene también la evolución de la filosofía, de las artes y todo este tipo de cuestiones que hacen del mundo moderno hoy en día la representación que conocemos nosotros en todos los ámbitos. Bueno, el término renacimiento es básicamente el más apropiado para afrontar o designar estos cambios revolucionarios ocurridos dentro de las artes, la literatura, la ciencia, la filosofía, como les decía, y tienen lugar en Italia durante los siglos XIV, XV y XVI. Entonces, más o menos a partir del año 1300 al 1500 es cuando empieza este periodo de renacimiento. Entonces, el renacimiento nace en Italia, expresa un cambio de mentalidad, está enfocado hacia un humanismo que define una cultura antropocéntrica, es decir, el ser humano ya es el centro, no es Dios, sino es el ser humano el centro de las cosas. Y tiene a importantísimos avances científicos e inventos que transformaron el mundo para siempre. Uno de ellos es la imprenta, la capacidad de poder imprimir libros. Antes eso no existía, un libro se producía 100% a mano, y la imprenta pues permite la posibilidad de hacer miles de copias, millones de copias. El telescopio, la observación astronómica para definir muchos conceptos que estaban errados, como por ejemplo que la Tierra era el centro del universo. Con el telescopio pues obviamente hay otra interpretación científica. La brújula, la cual es un aparato que ustedes conocen muy importante para ubicarnos en el planeta. Y en fin, otro tipo de inventos y desarrollo científico, pues obviamente que dieron un salto muy grande para la evolución y el desarrollo intelectual de la humanidad. Muy bien. El Renacimiento tiene como característica que fue gracias a un proceso de desgaste de la Edad Media, de años muy difíciles antes del siglo XIV, donde se ejerció o se estaba finalizando el dominio que tenía el feudalismo, la monarquía con los reyes, aunque en el Renacimiento todavía funciona como sistema político la monarquía. Eh, pero es Italia la que ejerce esa influencia en el resto de Europa por unas razones. Entonces, ya las vamos a ver, pero entonces se ven reflejadas en la arquitectura, como veíamos en la imagen anteriormente, las ciudades, la escultura, la pintura, la literatura y filosofía generaron unos cambios que se fueron expandiendo por el resto de Europa, pues siendo como esta Italia la cuna de este renacimiento. Bueno, ¿por qué en Italia? Entonces ya les había dicho que son varias las razones. Entonces, primero, las ciudades-estado, o sea, Italia no era un país completo, ¿sí? Como lo llamamos hoy en día Italia, sino eran ciudades-estado, que compartían una nacionalidad, el idioma, la cultura, las creencias, etcétera. Pero cada ciudad tenía su forma de gobierno distinta, cada ciudad tenía un gobernante distinto. Entonces tenemos, por ejemplo, el Reino de Milán,
el reino de Venecia, el reino de Florencia, que es donde nace el Renacimiento principalmente. Entonces, esas ciudades, cada una estaban como en una competencia para cuál tenía más nivel de desarrollo. La segunda, en Italia había una clase burguesa dedicada al comercio y principalmente a la banca. Los primeros bancos oficialmente nacen en Italia, en estas ciudades italianas, lo que los hizo generar muchísima riqueza y que la clase burguesa ascendiera muchísimo. Entonces, esta burguesía influenció y se involucró en todas las esferas sociales en las que pudo, ¿no? Porque en el poder no podían. Eso hizo de que en Florencia se crearan y esas ciudades italianas se crearan los primeros o los más importantes centros educativos universitarios para impulsar ese desarrollo científico y humanista que viene con el Renacimiento. Bueno, entonces en tercero tenemos el conflicto en el papado y el sagrado y el sacro imperio romano, el cual había impedido la creación de una monarquía unificada en Italia, lo que ya les decía. Entonces Italia no se consolida como una nación completa, sino cada ciudad tiene su propia forma de gobierno, lo cual me permite que cada una tenga un desarrollo independiente y compartido en cierta medida entre esas mismas ciudades-estado. Como cuarto, la esfera intelectual, conocida como escolástica, es muy fuerte en las universidades del norte y las escuelas. La cual impulsa obviamente estos desarrollos científicos y de pensamiento. Quinto, la esfera artística y la arquitectura y la escultura gótica no tuvieron mucha influencia en Italia, por eso las tradiciones intelectuales y artísticas italianas siguieron siendo libres para crear y responder nuevas ideas, es decir, que ellos no se enfocaron en un solo estilo arquitectónico como era básicamente el estilo sacro que venía de la Iglesia Católica, sino ellos indagaron y experimentaron sobre nuevos estilos y nuevas formas de representar el arte. Hay que tener en cuenta que el arte es demasiado importante porque el arte es la expresión de la humanidad, del sentir, de las emociones, de lo que se está viviendo en ese momento. Entonces, el Renacimiento representado en la arquitectura y en el arte. Por último, las ciudades italianas, aunque pues tuvieron una afectación por la hambruna y las plagas que consumieron a Europa durante estos años, tuvieron poblaciones muy amplias que generaron riqueza e independencia frente a las monarquías, entonces no dependían directamente del monarca y si un reino caía en pobreza, entonces pues la población también, en cambio las monarquías como eran, perdón, las burguesías como eran independientes generaban sus propias riquezas. Muy bien.